Éxodo 4. El llamado y capacitación de Moisés. En este capítulo, hermanos, vemos la continuación del capítulo pasado que se estudió, el capítulo 3, en el cual inicia el llamamiento que hizo Dios a Moisés, manifestándose en la zarza ardiendo allá en el monte Horeb. Y vamos a ver que después de haber llamado Dios a Moisés, Él pone objeciones para ir a cumplir la misión que le había Dios encomendado. Esto ya había sucedido en el capítulo 3, en el versículo 18, que dice de esta forma: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Ya había dado Dios la orden de ir, y Dios ya le había asegurado que el pueblo iba a escuchar. Sin embargo, vemos que Moisés no está listo, según él. Vamos a ver 4 objeciones que Moisés pone cuando Dios le da esta encomienda. La primera la encontramos en el versículo 11 del capítulo 3. Dice de esta forma: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La pregunta, ¿quién soy yo?, denota que Moisés tenía poca autoestima, pero también nos indica que él creía que era una persona sin importancia. Vemos ahí que él tiene limitaciones personales. La siguiente se encuentra en el inicio de este versículo, en el número 1 del capítulo 4, que ya estamos estudiando. Dice: y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. En esta ocasión, Moisés está diciendo: quizá ellos no me oigan. Tiene temor a que los demás no quieran escucharlo. La tercera, en el versículo 10, dice así: ay, Señor, no soy hombre de palabras, de ayer, ni antes de ayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y por este versículo nosotros inferimos que Moisés era tartamudo. Entonces su tercer pretexto era: no sé hablar bien. Ahí está indicando que había una falta de elocuencia en él. Y la última dice de esta manera, en el versículo 13: ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Finalmente aquí está diciendo que él no quiere ir y que el Señor mande a alguien más. Muchas veces nosotros mismos pretextamos cosas semejantes cuando Dios nos da una encomienda de que vayamos a predicar su palabra. Sin embargo, Dios misericordioso, siempre Él está atento a apoyar a sus hijos y no los deja solo en las tareas que Él da. Podemos ver nosotros que Dios, para que el pueblo crea y también los egipcios, le va a dar 3 señales. Estas 3 señales nosotros ya las conocemos. En este capítulo nos relata 3 milagros que son los que se va a realizar como prueba de que Dios envía a Moisés. Y sin embargo son 3 elementos simbólicos también, porque cada uno de ellos tiene un significado detrás, por lo cual Dios va a obrar en favor de su pueblo. El primero es cuando la vara es convertida en serpiente. Dios le dice a Moisés que soltara la vara que traía en su mano, el cayado, y cuando toca tierra se convierte en una serpiente. Y la Biblia nos dice que Moisés huía, pero Dios dice que la levantara por la cola, y cuando así Moisés lo hace, se convierte nuevamente en una vara. Y esto significa que la serpiente está representando a Satanás y que Dios tiene poder sobre Satanás. El tercero, que es la lepra, nos refiere que Dios le dice a Moisés que su mano la metiera en su seno y cuando la saca estaba llena de lepra. Le da la indicación nuevamente de que la meta y después cuando la vuelve a sacar dice que ya estaba como el resto de su piel, estaba limpia. Y esto nos da una muestra del poder de Dios para limpiar el pecado representado en la lepra. Y la última señal es la conversión del agua en sangre.
Nos dice que el pueblo de Dios sería rescatado a través de sangre, y esto iba a hacer que las aguas se convirtieran en sangre. También tenemos simbolismos en estos elementos. La serpiente era un símbolo de opresión, y esto era que así como Faraón oprimía al pueblo de Israel, Satanás oprime a los hijos de Dios. La lepra indicaba que los egipcios iban a recibir grandes enfermedades en su negativa de dejar ir al pueblo de Israel. Y finalmente la sangre también mostraba que los primogénitos iban a ser tomados en represalia a que Israel no iba a ser dejado salir por Faraón. Y estas señales, aunque más adelante vamos a ver que los hechiceros de Faraón también las habían logrado hacer, no había sido con el objeto de hacer algún tipo de encantamiento, sino que Dios mostraba su poder. Iban a ser representativas sobre el juicio y el castigo de Dios. Sin embargo, después de ver estos 3 milagros, Moisés sigue mostrando el temor a obedecer. Él primero dice que no iba a ser escuchado, y después nos muestra que él no sabía hablar bien, que él era tartamudo. Sin embargo, Dios en 2 versículos da maravillosas respuestas al temor que estaba sintiendo Moisés. Y finalmente Dios le dice que para los mudos Dios da palabras, para los sordos Dios abre oídos, y para los ciegos Dios da entendimiento. Ciertamente Moisés no sabía hablar bien, ciertamente también que el pueblo no iba a escuchar, pero Dios sería con él y él daría palabras para que el pueblo lo oyese. Sin embargo, Moisés todavía, una vez más, muestra que no estaba decidido a ir. Él no quería ir. Y aquí es cuando Moisés hace que Dios se enoje con él. Dice de esta manera el versículo que de plano había dicho que enviara por mano del que había de enviar. Quiere decir que buscara a alguien más. Sin embargo, Dios en su misericordia provee de alguien más que acompañaría a Moisés, y ese sería su hermano Aarón, levita. Y es de notar que cuando la Biblia menciona levita, nos quiere indicar que Aarón era un personaje de importancia. Por eso se le da este nombre también, porque ciertamente también era descendiente de la tribu de Leví. Nosotros podemos ver que entre Moisés y Aarón había diferencias. A pesar de que Moisés había sido criado en la corte de Egipto, él era una persona que era retraída y también era tartamudo. Y Aarón, aunque era parte del pueblo oprimido, era una persona con presencia, con porte, era elocuente y era conocido entre los ancianos de Israel. Y nos dice la Biblia que hablaría Moisés a Aarón las palabras que Dios indicara, y a la vez Aarón iba a ser el que llevara el mensaje al pueblo, como si Moisés fuera el que hablara. Después vamos a ver una parte en donde Dios habla nuevamente con Moisés. Ahora lo hace en Madián. Lo que habíamos referido en el capítulo 3 y en el principio del capítulo 4 había sido en Horeb, en donde Dios se le manifestó. Cuando regresa Moisés a Madián, Dios nuevamente habla con él. Y sabiendo que Faraón era duro de corazón, Dios le anticipa que iba a dar una negativa para que el pueblo de Israel no saliese. Entonces se hace 2 analogías sobre los primogénitos. Israel, para Dios, es su primogénito, y él era el objeto del afecto paternal de Dios. Vamos a ver lo que dice en Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 4.
Con cuerdas humanas lo traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué a él con comida. Aquí nos indica que el pueblo de Israel ya era un pueblo elegido para Dios. Sin embargo, también iba a haber un aspecto a considerar con los primogénitos de los egipcios. Eran los hijos primeros y ellos tenían una posición de honor haber sido los primeros en nacer, pero más aún el primogénito de Faraón, puesto que él era el heredero al trono. Pero ellos iban a ser objeto del castigo de Dios, así nos los manifiesta en Éxodo 12, 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Si Faraón había oprimido a Israel, el primogénito de Dios, Dios iba a tomar de los egipcios sus primogénitos con su vida. Después de este relato, pasamos ahora ya en el transcurso cuando Moisés va de Madián hacia Egipto. Nos dice la Biblia que había contado con la bendición y el permiso de su suegro. Y también nos dice que había tomado a su mujer, a sus hijos, los había sentado sobre un asno y entonces ya iban a emprender el camino. Sin embargo, ocurre un hecho que es importante en esta ocasión. Nos dice que Moisés, estando en el camino, se detuvieron y Dios estuvo a punto de matar a Moisés. ¿Por qué había sucedido esto? Porque Moisés tenía que aprender a obedecer a Dios antes de emprender la misión que se le había asignado. ¿Cuál había sido la desobediencia? El no haber circuncidado a su primogénito. Nos habla que tenía 2 hijos, pero por lo que nos refiere también la Biblia, pensamos que su esposa estaba embarazada, de tal manera que aún no había nacido el segundo y el primogénito no había sido circuncidado. Entonces, Dios, muy seguramente, estaba haciendo padecer a Moisés algo físicamente, de tal manera que Séfora, cuando se da cuenta, ella supo inmediatamente cuál había sido la falta que habían cometido y qué era lo que tenían que hacer. Nos menciona que circuncida a su hijo y que entonces Moisés empieza a recuperarse. Y Séfora le dijo a Moisés que él le era un esposo de sangre. Muy seguramente no había sido circuncidado el hijo a causa de Séfora, pero Moisés tenía que cumplir con la voluntad de Dios. De tal manera que, estando convaleciente Moisés, Séfora, como mujer, tuvo que tomar el lugar de los varones, en este caso de Moisés, y circuncidar a su hijo. Y esto había ocasionado la ira de Dios porque Moisés había tratado a su primogénito como si hubiese sido un hijo de los egipcios o de los madianitas. Después de este suceso, la Biblia nos relata el reencuentro entre los hermanos Moisés y Aarón, y esto se da en Horeb. En el versículo 28 nos refiere que Aarón conoció todo lo que había Dios mandado a través de Moisés. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que realmente Dios hablaba con Moisés y Moisés daba el mensaje a Aarón. Había una comunicación completa entre los 3. Después de esto, ambos se presentan ante los ancianos de Israel y Moisés recibe el apoyo prometido, que Dios le había dicho que su hermano Aarón iba a estar con él. Aarón es quien se dirige al pueblo y ante el pueblo también hicieron las señales convenidas. De esta manera se tiene la confirmación de que efectivamente Dios iba a estar con Moisés y que él iba a ser el instrumento por el cual su pueblo saliera de Egipto.
¿Y cuál es la conclusión que nos da este capítulo y las enseñanzas para nuestra vida cotidiana? A nosotros también, como hijos de Dios, Él nos da señales para que creamos. Y nos ha dado la señal más grande de todas. ¿Cuál es? La que da validez a nuestra fe. Acabamos de pasar los días de Semana Santa y hemos nosotros sido testigos también, aún tiempo después, de la señal más grande de todos los tiempos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, a Él le pedían señales también por la incredulidad de los corazones de los fariseos. Dice de esta manera la referencia en Mateo 12, del 38 al 41. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto quería decir que iba a haber un hombre que fuera al lugar de la muerte por 3 días y por 3 noches, pero después iba a emerger con vida. Y esto sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo. No solamente murió, sino que resucitó. Y como dice la Biblia, esto le da validez a nuestra fe. También, cuando Dios nos da una encomienda, nosotros debemos de tener la confianza de que, aunque no tengamos la capacidad ni los medios, Dios estará con nosotros y Él nos proveerá de todo lo que necesitemos, de tal manera que nosotros podamos ir a cumplir lo que Él nos pide. En este caso nos pide que nosotros sigamos predicando el Evangelio, de que somos pecadores y que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que no tenemos la capacidad, que no somos elocuentes. Sin embargo, Dios ha hecho esta promesa para nosotros, de tal forma que debemos de tener confianza en cumplir lo que Él nos ha mandado. Dice Éxodo 4, 11 y 12, y con esto terminamos este estudio. ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No tardemos en nosotros dar el mensaje de Dios que tiene para el resto de sus criaturas, en dar las buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos bendiga.